están? Sean bienvenidos, sean muy bendecidos en este otro nuevo programa, pero siempre es de ustedes, porque esto lo hacemos para ustedes, para edificación del pueblo de Dios, este remanente, ¿cierto?, que sigue las cosas de Dios. Así que no sigas deslizando, quédate, porque hoy tenemos un nuevo testimonio con nuestro hermano Nixon. Nixon, Sí. y él es de Colombia, de Venezuela, perdón. Así que él nos trae un nuevo testimonio para edificar su fe, para que usted crea, ¿cierto?, que el mismo Dios es el mismo Dios de hoy. Así lo dice la palabra. Amén. Entonces, lo que hizo Dios con Saúl, lo que hizo con Pedro, lo que hizo con Pablo, con Saulo de Tarso, es lo mismo que hoy Nixon nos va a contar. Así que, ¿cómo estás, Nixon? Mira, Es hermana raro Carla. el nombre, Nixon. Sí, bueno, ¿cómo estás, hermana? Dios te bendiga grandemente, Dios bendiga a todo el público. Eh, Bien, estoy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias por invitarme a tu canal, a tu programa. Tenía tiempo esperando esto, poder dar mi Wow. testimonio, sí, hace mucho tiempo. Bueno, Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y maravilloso. Preséntate a esa cámara, cuéntanos cómo te llamas, a qué iglesias perteneces, tu edad. Ok, Mientras yo te preparo un café, perfecto. pero Sí. no cualquier café. O sea, hello. Es un café que tiene ese aroma a fe. Amén, amén, gloria a Dios, bien. Bueno, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Nixon Zeus Navacorro. Soy oriundo de Venezuela, de Maracay. Tengo 43 años, ¿verdad? Tengo varios años en el Evangelio ya. Y bueno, he pasado por muchas circunstancias y situaciones. Y quiero venirles a comentar hoy aquí y compartirla con ustedes para que ustedes vean que hay un Dios vivo, un Dios maravilloso, un Dios genuino que nos ama y que quiere transformar nuestras vidas. Y bueno, Dios es bueno. Aquí vamos con las preguntas, esas preguntas que tal vez van a hacerte difícil, no que tal vez, porque esas preguntas que van a transformar su vida, así como Dios lo hizo con Nixon, téngalo por seguro que también lo va a hacer con usted, porque servimos a un Dios que tiene un mar de misericordia, ¿verdad? Amén, así es. Nixon, cuéntanos, ¿hace cuántos años estás en Chile primeramente, para ir ordenando este testimonio? Ok, estoy en Chile desde el 2 de noviembre del 2016. Ya 8 años, un poco más de 8 años. Gracias, hermano. Ya hace Y 8 años que estás acá en Chile. así es. ¿Eres de cuna evangélica o conociste a Dios mientras tú ibas creciendo? No, no soy de cuna evangélica. De hecho, mi familia, ¿verdad? Vienen también de santería, de brujería, Wow. sí, cosas que son paganas, impías, que no son de agrado a Dios, a nuestro Dios Que van único y en verdadero. contra de la Biblia. Amén, así es. Porque la Y palabra de Dios dice, el que no junta conmigo, o en otra versión dice, el que no, ¿cómo es? El que no es amigo mío contra mí es enemigo de... de O Dios. sea, el que es amigo de Dios es enemigo del mundo. Así Y es. el que es amigo del mundo es enemigo Enemigo de mío, Dios. dice Jehová de los ejércitos. Así es. Amén, así es, eso lo dice la palabra del Señor. Bueno, yo, a mí, me, me bautizaron en una iglesia católica y bueno, tenía solamente eso en mi corazón, solamente la palabra, ¿no? Esa palabra de catolicismo, de simplemente me bautizaron, sí, soy cristiano, católico, romano, apostólico, ¿sabes cómo se? Ay, sí. Así se dice la Sí. gente. Entonces resulta y acontece que, bueno, no conocía al Señor, de hecho, aborrecía, hermano, aborrecía grandemente a los cristianos, los aborrecía. ¿A los eh, cristianos o a los evangélicos? a los evangélicos, sí. Pero Literal. sí, si sabes algo, también creo que es una cuestión cultural, que como que ya viene inculcado en la formación que nos dan como, ¿me entiendes? A los católicos, ¿me entiendes? A la sociedad. Porque apenas ves un cristiano evangélico y agarran y dicen, no, recházalo. Es lo primero que... Entonces,
sí tuve la oportunidad de rechazar a varias personas y decirles cosas feas cuando estaba en el mundo, cuando no era cristiano, cuando no conocía realmente a Dios en mi corazón. Y resulta que ya por ahí en el 2011, ¿cierto? El Señor empieza a hacerme el llamado. Estaba huyendo del Señor, yo estaba huyendo de Él, pero el Señor empieza a hacerme el llamado y como dice la Escritura, ¿verdad? El Señor Salió a tu encuentro. hacerme encuentro exactamente. Y En el 2011 tú estabas allá en Venezuela. estaba en Venezuela exactamente. Claro, primero comienza el testimonio porque mi mamá, en el 2011, ¿verdad? Todo parecía bien, todos estábamos bien, de repente le dio una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia cerebral, donde estuvo un mes en terapia intensiva en coma. Y desde ahí ya el Señor empezó a tratar conmigo. Y aunque yo no conocía la palabra, es impresionante esto, cómo el Espíritu Santo llega a ti por fe, por creer. Y aunque yo no conocía las Escrituras, pero veía un canal que se llamaba Enlace en Venezuela, que es un canal cristiano. Y ahí Acá en Chile también está. Ok, entonces yo mientras que ella estaba en terapia intensiva, yo estaba afuera, en la sala de espera, predicando. ¿Y cómo predicaba el Evangelio? Sí. Pero Gloria a Dios, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo que predicaba porque me daba la palabra y yo la predicaba. Y entonces yo le predicaba la palabra a todos los que estaban en la sala de terapia intensiva afuera, los familiares. ¿qué decías? ¿No te acuerdas? No, o sea, le predicaba la palabra porque el Señor Jesucristo tiene el poder y hablaba las cosas de Dios. Y aún así no conocía la palabra. ¿Nunca habías pisado una iglesia? No, nunca. Entonces, allí empecé yo a hablar la palabra, a decir que Cristo era el Todopoderoso. Y en esa fe que tenía grandemente, vea, muchas personas, amigos de ella, de la De tu familia, madre. y sí, de mi mamá, y de la familia que me conocían a mí también. Fíjate tú, lo que es la fe. Muchas personas me decían, ella, si no se muere, va a quedar mal, va a quedar torcida, va a quedar cosas así. Pero yo, ¿Tú qué decías? exacto, yo por fe le decía, no, ni se va a morir, ni va a quedar así, porque Dios es más poderoso que las palabras que tú estás diciendo. Y fíjate tú que Dios respalda a sus hijos y su promesa que está en su palabra. Dios cuando manda, Dios respalda. Dios, claro, sí. Y literalmente podemos decir que sí, Él te mandó porque tú eras ignorante en las escrituras, Exactamente. no sabías nada, pero Dios lo llenó con su espíritu y el que es perfecto abrió su boca. Amén. Y bueno, ella en ese mes que estuvo allí, ¿verdad? Y hasta se agotó el seguro y pasaron muchas cosas, ¿verdad? Y yo creyendo en el Señor, creyendo a pesar de que no era cristiano, imagínate, porque no iba a ser Cuando nada dices cristiano. se agotó el seguro, te refieres a ese bono que uno paga por salud. Exactamente, sí. En aquel entonces eran como 90 millones de bolívares cuando valía el bolívar allí en Venezuela. En aquel entonces, 2011. Te estoy hablando que hace un mes y casi la sacaron de allí para llevarla a un hospital social. Público. Porque, claro, obviamente no se podía cubrir más. Y resulta y acontece que, bueno, Dios respalda y resulta y acontece que mi mamá empieza a dar mejoría al mes, ¿verdad? Y hoy en día es un testimonio grande. De hecho, yo mismo le digo a ella, mamá, tienes que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Y ella ni está torcida, ni habla mal, ni nada, ni Está tampoco se vivita y murió. coleando. Exactamente. De hecho, para confirmar más este testimonio, estas personas, cirujanos, ¿verdad? Dijeron que tienen que hacerle una cuestión que se llama embolización. Porque para poder tratar el sitio donde hubo la afectación cerebral y todo esto. Y mamá me dijo, no, tengo que ir al médico para que me haga la embolización. Y yo recuerdo clarito que le dije, si te levantó de la cama, tampoco va a haber embolización. En el nombre de Jesús, le dije yo. Y así tal cual fue. Cuando fue a hacerse la embolización, no, ya no hace falta hacértela. ese es el Dios maravilloso. Entonces, ese 2011 tú puedes decir fehacientemente, ¿cierto? Ajá. De que Cristo salió a tu encuentro. Salió a mi encuentro. Ese 2011 cuando tú hablemos, bueno, es fuerte la palabra, cuando tú eres ignorante, ¿cierto? Porque uno es ignorante de la palabra, Dios te hizo sabio dentro de tu ignorancia, Dios te hizo sabio en ese minuto. Exactamente. ¿Qué pensaste tú cuando tú terminas de hablar? ¿Cierto? Y dices, ¿y ese no fui yo? Exactamente, sí, fue un asombro grande. Fue un asombro muy grande porque yo decía, pero ¿de dónde saqué esto? ¿Y por qué yo estoy hablando esto? Pero resulta que todo lo que yo hablaba,
Luego, con los años en el Evangelio, empiezo a ver que está en la Escritura. Ah, o sea, con el correr del tiempo, Claro. tampoco fue que... No, Pero fue una ya revelación, fue por tú revelación. predicas eso, ¿cierto? A la gente que estaba ahí in situ. Ajá. Terminas de predicar. ¿Qué pasa después contigo en el momento? O sea, ¿qué sientes? Claro, en ese momento yo, te voy a ser sincero, porque no conocía, Ah, no te dice poner la mano a la Biblia para que dijera la verdad. te voy a decir sincero, yo me llené como de vanagloria al principio, porque Sí. obviamente no conocía la verdad de Cristo ni nada, y yo decía, mira, está bien, Ese soy tengo yo. el poder, no, el poder es de ahí, luego empecé a entender, ¿verdad? Que el poder es del Señor, todo pertenece a Dios, ¿verdad? Sí, Todo pero vuelve a como Él. tú eras ignorante, era Exactamente, obviamente que no que sabía. tenías que salir tu carne y Claro, llenarte de egocentrismo. claro. Tú sabes que lo más impresionante era que entraba gente a la UCI y salían muerta. Y entraban viva y salían muerta, obviamente, ¿no? Entraban y salían muerta y salían muerta. Y la gente que pasaba por ahí se moría, pero ella seguía allí. Wow. Es el poder de Ese Dios. es el poder de Dios, ella seguía ahí. Y entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado también con lo que decimos por nuestra boca, lo de que le declaramos, ¿verdad? Recuerdo muy bien que había una amiga de ella que vivía cerca de nosotros, donde nosotros vivíamos, vecina, y tenía mucho afecto con mi mamá, muy amiga de ella. Y bueno, eh, lamentablemente en ese momento ya tenía sus hijos, pero sus hijos estaban en malos caminos. Y resulta que acontece que ella va a visitarla. Y yo recuerdo claramente la palabra que dijo, ¿qué no daría yo por estar allí donde está ella? Esas fueron las palabras que ella dijo. A mí me pareció muy... Raro. Sí, me pareció raro. Y dije, pero ¿por qué dice eso? Y nadie quisiera estar en esa situación. Bueno, digo, a lo mejor fue por amor, dije Porque tu yo, mamá qué sé estaba yo. postrada en cama. Exactamente. Pues resulta que esa misma noche, cuando ella llega a su casa, a su hogar, dado que los hijos andaban en malos pasos y malos caminos, tocan la puerta, tocan el timbre, y cuando ella abre la puerta recibe un tiro de escopeta en el hombro. Casi le volaron todo el hombro. Y todo se cree que esa misma noche ella estaba al lado, mi mamá también así. Wow, qué tremendo. Esa misma Bueno, noche. y la palabra también dice, vos, que nuestra boca tenemos que tener mucho cuidado, por eso que el justo piensa y después dice, Así y es, después habla, perdón, así es. porque nuestra boca tiene el poder, dice, de bendecir, que es hablar bien, y de maldecir, de hablar mal. Amén, claro, así mismo es como pasaba con Balaam. Bueno, y ahí tú pudiste palpar, ¿cierto? En Claro, situ el poder de la declaración. amén, así es. Bueno, en realidad no fue solamente ese el testimonio, fueron 3 años seguidos. En el 2011 mi mamá cae en coma, perdón. Y ahí Dios se te revela tu vida. Claro, Y después de ser, ya ahí lo había oído, como quien dice, ¿no? ya. Pero no lo conocía todavía. No, pues Hay no. que ser O sincero. sea, Dios abrió tu boca y Claro, predicaste, pero más allá nada. exactamente. Y en el 2012 mi abuela fallece. Ya mi mamá estaba levantada, pero mi abuela fallece en el 2012. En el La mamá de tu 2003, la mamá. mamá de mi mamá, claro, sí, mi abuela por parte materna. Y en el 2011, 12, en el 2013, Carla, eh, mi esposa, la madre de mi hija, se va de mi lado. Wow. Se O va. sea, 2011 tu mamá cae grave al hospital. Ajá. 2012 muere tu abuela. Ujú, Me imagino que mucho aprecio. sí, Y en el 2013 tu esposa de la noche a la mañana sí, decide dejarte. claro, ¿A exactamente. razón de qué? Bueno, recuerda que nosotros también veníamos del mundo, ¿verdad? Bueno, ella también llegó al Evangelio y veníamos del mundo. Y obviamente recuerda que también se vienen arrastrando cosas antes de uno llegar a los caminos del Señor o poder conocer a Dios, ¿verdad? Que van trayendo consecuencias en nuestras Las vidas. maldiciones generacionales. Exactamente, generalmente fue por eso, cosas que uno viene arrastrando de la familia, de la educación que Pero ella tuvo. te deja y ¿qué te dice? Me voy de la casa por Claro, no, mira, eso fue algo loco. sí, algo muy fuerte porque yo recuerdo que a ella le empezaban a dar como temblores, le daban temblores y cosas extrañas y yo no entendía, ¿sí? No entendía qué sucedía, pero yo le pedí al Señor, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Revélame, muéstrame. Y Tú ya eras cristiano cuando eso pasó. claro, cuando eso pasó ya éramos cristianos. Por eso ¿Y tu esposa era cristiana? también sabía, de hecho, ella llegó primero.
Mira, yo quise negarle el llegar a los caminos del Señor. Tú a ella. Sí, y el Señor me habló a través del televisor en una serie y me dijo literalmente, me dijo el nombre de ella, de mi esposa, y me dijo, no le niegues el venir a la iglesia. Wow. Y recuerdo que abajo, en el edificio, iba a hacer una campaña evangelística y ella quería ir a la campaña evangelística y yo le decía que no. Y justamente cuando yo le estaba diciendo, como yo le decía que no, el Señor me habló por el televisor y me dijo eso. Y cuando me sorprendió más porque era el mismo nombre de ella. Me dijo el nombre de ella, algo que era casi imposible, porque es un nombre muy extraño. Claro. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Sabes qué? Simplemente lleno de temor, apagué el televisor y le dije, vamos a la campaña. Porque si este Dios maravilloso, este Dios grande puede hacer esto por televisor, Claro. que no me O puede sea, decir a mí. que Yo prefiero yo ese, claro. Sí, Ir sí, y obedecer. claro, sí, exactamente. Entonces, bueno, Fueron a la iglesia. claro, sí, fuimos a la iglesia. ¿Y cuánto tiempo de eso pasa que ella decide dejarte? Sí, después de eso pasa como un año más o menos, ¿verdad? Y empezó todo este ataque, ¿no? Porque también tenemos ataques espirituales y luchas Sí, espirituales la también, lucha, pues. Ahí grandemente, empiezan las sí. luchas. Empieza todas las luchas y nosotros eh, empezamos a, bueno, hay ciertas discusiones, cosas que no, Sí, porque se levantan. claro, se levanta el enemigo allí, como dice la Biblia, y Claro. nosotros, bueno, pero ¿qué está pasando? Ella decide irse para donde su mamá, a otro estado, ¿verdad? A otra provincia, como le llaman aquí en Chile, y yo la fui a buscar varias veces. En ese trayecto, a irla a buscar la primera vez, eh, tuve muchas experiencias sobrenaturales en el camino, pero de ataques horribles. De hecho, cuando venía de regreso con ella en el automóvil, en la autopista, casi nos aplasta una gandola contra la defensa. Y yo vi literalmente Una gandola. una gandola, un camión. Ah, Se perfecto. llama gandola de un camión Se me grande. imaginaba una gandola de esa, como un barquito. No, una gandola es un camión Un grande, bote, se me sí, imaginaba. de carga. Llevaba un container, por cierto, o dos, algo así. Y resulta acontece que en ese momento, ciertamente yo pude experimentar espiritualmente algo muy grande que yo nunca había experimentado. Era que por el frente del parabrisas del vehículo, antes de que ocurriera eso, pasó primero como eh, algo así como dorado, como resplandeciente. Perdón, mentira, al revés, disculpen. Primero algo negro, como oscuro, pasó. Y atrás venía algo como resplandeciente. Y ahí entendí, como dice la Biblia, que es una lucha que estaba entre el bien y el mal. Y luego viene el camión, ¿verdad? Y de la nada empezó a zigzaguear y casi nos aplasta contra la defensa en la autopista. En ese momento, Dios nos guardó, nos libró. Porque había realmente una batalla muy fuerte. Y, y bueno, mira, han sido demasiados testimonios y cosas grandes que Dios me ha permitido vivir, tanto física como espiritual, que más adelante, bueno, si me permiten venir nuevamente a tu canal, bueno, podremos expandir eso. Pero sí, Dios es maravilloso. Solamente Dios hace esas cosas Y maravillosas. ahí, eso fue en el 2013. Sí, ¿Cuándo llega tu separación matrimonial? ¿Habían hijos dentro de ese matrimonio? claro, mi niña en ese momento tenía 3 añitos, claro. 3 añitos. 3 años. ¿Tú estabas enamorada, enamorado de tu esposa? Claro que sí, sufrí bastante, así como tuve 2 años sufriendo. Y claro, es un proceso, ¿no? Porque aunque nosotros podemos buscar del Señor, ¿verdad? El Señor va trabajando con nosotros poco a poco porque Él está limpiando cosas de nosotros. Perfecto. Y aquí hay algo precioso que yo puedo percibir. Amén. Porque cuando se nos va, ¿cierto? La otra mitad que la palabra de Dios dice que, ¿cierto? Se unirán y los dos serán uno. Sí, Tú dices, pero, o sea, ¿dónde está Dios aquí? ¿Por qué me está quitando mi otra mitad? claro, al principio, como ¿Cuál fue la razón que ella te dio por qué se fue? no, la razón, ¿verdad? Era que quería estar sola, que ya no quería O sea, algo ilógico. algo, claro, algo ilógico. Sí, De esos 2 años que tú sufriste, ¿cierto? Porque te quitaron algo de tu carne. sí, No es nada del espíritu. ajá, El espíritu no duele. ajá. Entonces, cuando te quitan a ti tu otra mitad, ¿qué entendimiento pudiste tener con la ida de ella, que fue
sin razón alguna, no hubo infidelidad, no hubo golpe, maltrato, nada, o sea, ella decide irse. ¿Qué entiendes tú? Bien, mira, Carla. Al principio no lo entendía, obviamente, ¿no? No, Porque obvio que no. uno cree que bueno, que de hecho, hasta aún siendo cristiano, tú puedes decir, pero Señor, ¿por qué te la llevas? Y empezar a culpar a Dios, ¿verdad? Y aunque Dios lo permite, ciertamente es para bien, es para tratar con nuestro corazón, para sacar realmente lo que Él quiere de nosotros como esa perla preciosa, ¿me entiendes? Y yo no entendía, pero en esos 2 años que estuve solo me aferré más a buscar a Dios, ayunaba, oraba, clamaba, también lloraba, obviamente, Sí, gemía, obvio. todo. Si eres carne, Claro, fue un proceso grande, pero ahí vi, beneficioso. amén, amén, vi la majestad del Señor, vi la majestad de Dios, el poder de Él, ¿verdad? Y entendí que el propósito no era solamente, no era para mí, era para el resto de las personas, era para esas personas que están viendo en este momento, ¿me entiendes? Para esas personas que necesitan que haya personas que le hablen del Señor, que Y con un entiendan. testimonio. Claro, amén. No de decir, mira, creo que a la visita anterior tuvimos a Héctor. Es como que tú dijeras, mira, mi hermano Héctor, Mi hermano Héctor, muy amado, muy querido, claro que sí. creo, ¿cierto? Que Héctor hizo tal o cual cosa. Pero Dios te hace vivir a ti. Tú no puedes contar la historia de Héctor. Exactamente, Tú tienes que contar tus propias historias. exactamente. Y Amén. qué hermoso lo que has dicho, entender lo que dice en el libro de Job. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Amén. A pesar de que a lo mejor, cierto, los dos se convirtieron al cristianismo, pero ella no era la mujer idónea. Fue la mamá de tu hija, te casaste, Sí, pero había un propósito detrás de esa de ese dolor, claro. porque hay que reconocer que los procesos de Dios duelen, Son fuertes. pero no somos víctimas, somos beneficiarios de la gracia de Dios, que en un principio, como tú muy bien lo dijiste, no se entiende nada. Claro, exactamente. Después de ese proceso de 2 años, ¿cierto? De lágrimas, de búsqueda, de un conjunto de cosas, ¿qué es lo que Dios te hizo entender después de esos 2 años? Claro. ¿Qué pasa con tu vida? Claro, lo primero que Dios me hace entender es que nada me pertenece. Gloria a Dios. Todo le pertenece a Él, ¿verdad? Y todo vuelve a Él. Todo vuelve al Señor. Del polvo somos y al polvo volveremos. Del polvo somos, al polvo volveremos. Amén. Entonces resulta que acontece que yo, bueno, pero date cuenta que tenía que pasar por ahí para poderlo entender. Entonces ahí sí es la palabra donde Job dice, de hoy te había oído, pero ahora te conozco. Mas mis ojos te pueden ver. Exacto, ahora te conozco, ahora sí te conozco. Perdón. Entonces, empiezo a entender el propósito del Señor, ¿verdad? Y cada vez que yo predicaba su palabra en medio de este proceso, podía ver cómo realmente el poder de Dios se manifestaba, que es de Él, obviamente, no mío, pero era su instrumento, y podía ver cómo las personas se aceptaban al Señor, lo aceptaban a través del testimonio, a través del don que Dios te da, de su poder, y tú dices, wow, Señor, realmente esto es lo que importa, es esto lo que importa. Sí, es verdad, muchos podemos decir, pero bueno, ¿y qué pasó con la mujer, tu esposa? Sí, pero uno profundiza en el Señor y uno se da cuenta que eso es una añadidura. Pero el Señor es lo primero. Es lo primero. Por eso es que debemos amar al Señor con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Primeramente, porque sin eso no tenemos nada, no somos nada. Entonces, ahí yo entendía, bueno, me salvo yo, tengo mi matrimonio bien yo, tengo todas mis cosas bien yo, pero ¿y qué pasa con los que están necesitando? ¿Qué pasa con los que están por fuera, que necesitan también entender que Dios los ama? Que nuestro Señor Jesucristo se entregó en esta tierra para salvarnos, que se entregó por sí y se negó a su voluntad. Es importante entender que Jesús se hizo 100% hombre. Amén. Pero también se hizo 100% Dios. Así es. Y Él vino a esta tierra a obedecer. Y dentro, abro paréntesis, dentro de esa obediencia, Él vino a limpiarnos, Él pagó en la cruz por nuestra maldad, pero primeramente es obedecer. Por eso es importante que si usted esta palabra lo está conmoviendo
obedezca. No entienda nada. Mire, hay muchos procesos en nuestras vidas que no entendemos, como dijiste, pucha, ¿por qué si me casé, la mamá de mi hija, yo la amo? ¿Por qué si me va? Claro, claro. Pero Dios en su misericordia lo hizo entender al tiempo después. El propósito era mayor. El- Es mayor. Mire qué hermoso eso. Es mayor El propósito. propósito es mayor, es algo más grande de lo que yo pueda sentir. Así ¿Me es. comprenden? Así es. Amén. Y eso es hermoso, eso es reconocer que la voluntad de Dios, más allá que me conviene, lo que decía Héctor en el programa anterior, que me gustó, esa paz que no me la da nadie, Exactamente. Sí, así es. nadie. Que Él la pudo comprender, Dios demostró en su misericordia con una taza de café. Amén. Sí, O sea, Dios cuando quiere hablar, así habla. es. Y tú entendiste eso, ¿cierto? Que se llevó, la esposa no se murió, pero se la llevó. ¿Por qué? Porque lo que Dios tenía para él era mucho más importante que una esposa. Comenzando por la salvación. O sea, comenzando, claro, Comenzando por ahí. por la salvación. Amén. Sí. Después de eso, entiendes tú, dejas de, suf- de sufrir, entre comillas, ¿verdad? Dejas de sufrir. ¿Y qué pasa con tu vida? Claro, obviamente, ya luego, ¿cierto? Pasan 2 años. Ahí hay otro tema más, que porque obviamente yo estaba joven, pues muy joven, tampoco quería quedarme solo. ¿Qué edad tenías? Tenía ahí como 29 años, más o menos, como 29 años en ese momento. Estás como en todo el apogeo Claro, de... 29 años. Entonces eh, yo siempre oraba por ella, por Señor, devuélvela, es mi esposa, mi hija, porque uno dice, bueno, la familia y esto, y esa era mi oración durante 2 años. Pero luego, una noche estoy durmiendo y en un sueño, no es una imagen, no era un sueño con imagen, sino simplemente tuve como un sueño y una voz dentro del sueño me decía, ora de manera diferente. Y yo dije, bueno, me desperté luego y en ese momento que me despierto en completa paz. Esa paz, como decía mi hermano Héctor, que el Señor se lo reveló ahí en la taza, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo dije, ok, ya, no es por lógica, es por tu gracia, es por tu amor, es por tu Y por voluntad, fe. es por fe, es por todo esto maravilloso tuyo, mi Dios. Y entonces yo dije, bueno, Señor, y tuve el sentir de orar de manera diferente por otra persona. Y bueno, Señor, entonces si no es ella tu voluntad, entonces dame una persona que con el amor que tú le das, ella me ame, me quiera, ¿verdad? Y bueno, así poco a poco, después conocí a otra persona, ¿verdad? Y esto y aquello. Y Dile leído. bueno, es complicado porque, mira, hay algo muy importante ahí. Muchas personas que piensan, bueno, si yo oro por una persona y Dios me la trae, ese es porque es de él. Otros dicen no es de él o no es de ella, no. Hay algo muy importante que tenemos que entender acá. Y es lo siguiente. Si usted ora por una persona y Dios le envía a esa persona, estás en oración, estás pidiéndole al Señor, ¿verdad? Y la persona Dios la envía y no estás seguro y sigues orando y sigues ayunando y sigues clamando y el Señor te vuelve a confirmar, ok, perfecto, esa es la persona. Ahora, dice la Biblia que la salvación es individual, Sí, por supuesto. ¿sí? No es En- grupal no, ni familiar. es individual. Entonces, ¿qué sucede? Eh, vamos a decirlo de una manera que no suene tan despectivo, porque es algo que es complicado, pero es dependiendo cómo está el corazón de cada persona, aunque sean cristianos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que el evangelio, una vez un predicador me decía, no, pero es que el evangelio es fácil. Y yo digo, pero es que la Biblia dice lo contrario. La Biblia no dice que es fácil. O sea, el evangelio es fácil, Vivir el evangelio como pero vivirlo, Exacto. obedecer, tener que dejar a tu mamá, a tu papá, dejar que los muertos entierren a los muertos, Exactamente. dejar mi carne, Exactamente. Entonces, bueno, es lo que duele. exactamente. Entonces ahí, ¿verdad? Tú te das cuenta de que, bueno, hay personas, bueno, de hecho, creo que la mayoría, voy a hablar de toda la mayoría de los cristianos, aunque decidimos aceptar al Señor y amamos al Señor, hay cosas de verdad en nuestro corazón que muchas veces no entregamos a Dios. No la hemos entregado. Y ahí es donde está la falla, ¿verdad? Porque ¿qué se supone que dice la Biblia? Que el Señor primeramente tiene que estar en nuestro corazón y Él es todo.
Mira, el programas anteriores, si lo buscan, yo prediqué la importancia del perdón. Porque no Exactamente. es tan solo perdonar, Ujú. es sanar la herida de cosas que yo no puedo echarle alcohol, esa cuestión de povidona ya para que se sane. Claro. Hay una herida Ok. que personas dejan. Por eso dice, cuida tu corazón porque de él Vale. emana la vida. La vida. Entonces, hay cosas que uno se entrega muy fácil y hay otras personas que dicen, hey, hasta aquí nomás llego. No, ¿sabes qué, Nixon? No, yo así nomás Claro, y que el exactamente. tiempo dirá porque a mí con mi vida han jugado mucho y ponen una barrera. Exactamente. Y esto no se trata de juzgar ni criticar a nadie para nada, porque la misericordia de Dios nos alcanza a todos cuando realmente entregamos nuestro corazón para que Él trate con nosotros, ¿sí? Hay personas que lo entienden a la primera, hay personas que no lo entienden al momento, sino que Si pasan tú por otro miras la proceso. mano de tus dedos, o sea, ¿Ok? si miras los dedos de tu mano, todos los dedos son diferentes, Exactamente, pero todos sirven. exactamente. Hay uno chico guatón, este chico medio Y ese estaba chueco, hablado ahí. claro, jugando básquetbol me lo... Claro. Entonces, todos los dedos tienen una falla, Amén. todos. Pero tenemos una función. Nosotros servimos a Dios, somos unos perfectos e imperfectos, Así pero es. sirviendo a un Dios Vivo. perfecto. Perfecto y maravilloso y vivo. Amén. Entonces, bueno, obviamente, por eso te digo, ¿no? Hablo sobre esto para poder entender de que aunque somos cristianos, también tenemos imperfecciones, fallas, Dios está tratando con nosotros. Bueno, y vemos los profetas, vemos a Jonás. Vamos a lo que... Exacto. Entonces, bueno, no había sanado heridas de mi corazón, donde fallé nuevamente en ciertas cosas, ¿verdad? Ella tampoco había sanado cosas de su corazón, donde también falló. Y bueno, todo esto dio pie a una nueva ruptura conforme por no haber entregado de nuestro corazón realmente esas fallas. Entonces, por eso que te digo, no es que no amemos al Señor, no es que no, porque O, orábamos. no, o uno dice, que yo Pero, también lo he escuchado mucho, dice, pero si el Señor me dio esa mujer, lloré, el Señor me lo confirmó, yo lo escuché, lo sentí en mi corazón, y hay un sinfín de interrogantes claro, y de exclamaciones también. claro, Pero el Señor, yo sí creo que esa mujer era para ti, pero yo también creo de que aquí la falla fue humana, no claro, divina, claro, por supuesto. porque tú no esperaste sanar tu corazón Exactamente. para tener ese encuentro con esa mujer idónea. Exactamente, ¿no? Y lo recalco, una mujer preciosa, maravillosa, mujer de Dios, como te digo, ¿verdad? De hecho, yo también a veces ella me decía, pero bueno, eres un buen hombre, eres un buen padre, eres un buen todo. Yo decía por dentro, ¿pero por qué me estás dejando? ¿Por qué no estamos separando? O sea, es por eso mismo, ¿me entiendes? Porque no se trata de lo que tú digas que eres bueno, sino que en lo que está fallando, reconozca que está fallando y puedas cambiar. Pero muchas veces es necesario que pasemos por eso para poder cambiar, Para poder entender y cambiar lo que nos falta por cambiar. por hacer las cosas que nos falta por entender. ¿Por qué fallé? Si esa Exactamente. mujer era tan, para mí era la idónea, Señor, ¿por qué? Claro. Porque nosotros no vamos a la Biblia. En Exacto. primera de Juan 1:9 dice, si confesamos. Así es, exactamente. O sea, la palabra a nosotros nos llama santo, ¿verdad? Amén. Pero que Dios nos ve como obra terminada, porque cuando llegando la noche yo confieso mi maldad, entonces Dios en su misericordia nos ve santos, Amén. porque estamos confesando nuestra maldad y la palabra se vuelve viva en nosotros, porque se cumple cuando el Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré, porque ya confesé primera de Juan 1:9, Amén. ya la viví, paso al Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré. Asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, solo tú me haces vivir confiado. Amén. No Amén. dice me haces dormir, no me haces pensar, dice me haces vivir, que es una palabra de día a día. Porque vamos cumpliendo la palabra. Yo tomo la Biblia y no tan solo la leo, sino que la hago efectiva. La palabra dice que es viva y eficaz. Tenemos que Se vivirla. cumple. Vivirla, claro. Se cumple. Entonces, si nos saltamos un paso, Ujú. yo creo que a lo mejor, claro, tú te saltaste primera de Juan 1:9, Sí. porque quisiste hacer las cosas como
Claro. como a ti te parecía mejor. Pero Exactamente. Dios dijo, no, Exacto. vivamos el día a día. Exacto. ¿Qué te preocupa? Si yo he visto a los pajaritos, ¿cierto? A los lirios del campo. Que no trabajan ni hilan y no te voy a y no te voy a vestir y dar de comer a ti, Amén. que eres mi hijo elegido. Entonces a veces nos falta por confianza y por eso estamos en ese proceso, volvemos a repetir, pero no porque Dios no tenga nada con nosotros, todo lo contrario, cuando estamos en prueba, ¿qué pasa cuando nosotros vamos al colegio? La profe está ahí, Sara. Nixon, termina. Ay, señorita, Nixon, ahora, Claro. ok, reprobaste, te sacaste un rojo, Tienes que volver. pero tienes que volver. Y en lo espiritual es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Para poder poner un pie, el derecho, en un escalón, tengo que poner el izquierdo, ¿verdad? Para poder subir. Ujú. Pero antes de que, o cuando estoy poniendo el derecho, yo soy probada. Exactamente, así es. Y si yo no soy probada, ¡bum!, me devuelvo. Por eso el pueblo de Egipto estuvo 40 años en el desierto. Exactamente. Porque viendo, no veían, escuchando, viendo la nube. Las ropas jamás se envejecieron. El maná, el pan caía del cielo. Amén. Y aún así tenían incredulidad. Así mismo. Repitieron 40 años. Así mismo es. Y así mismo nos pasa. Ahora tú, con todo lo que has escuchado, con todo lo que has podido absorber de este testimonio, ¿qué estás esperando? ¿De qué manera ya Dios te quiere hablar? A lo mejor tú estás esperando que Dios te hable audible, pero no eres quien decirle tú a Dios como Él haga con tu vida. Mejor humíllate Así es. y obedece. ¿No entiendes? Obedece. La palabra dice que en Efesios habla que la fe viene por el oír palabra de Dios. Entonces, la fe es la convicción, la certeza, la seguridad, Así es. ¿cierto? Amén. Ujú. Yo no veo nada, pero yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Jehová está ahí. Amén. Si Dios te hiciera una pregunta, si Dios te hiciera pasar por un puente que aparentemente se ve viejo, los cielos están quemados, ¿no vas a pasar porque tú das por sentado de que los cielos se van a cortar? ¿O vas a pasar por obediencia? Y aunque te caigas, Pablo dijo, si vivo para Cristo muero. Amén, así es. Y eso es lo que te lo hablo desde, yo no he pasado por eso, he pasado por otras situaciones. Pero la pregunta es, y no es necesario que me conteste a mí, obviamente, contéstale a Dios, porque Dios está contigo. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios, dice Isaías 41:10. Yo te mando que te esfuerces, soy yo el que te esfuerzo. Amén. Entonces, este testimonio que sirva para edificar tu vida. No te compares, porque tu huella digital es única a nivel Amén. mundial. Amén. De aquí al otro lado del mundo, del continente, te vas a llamar igual. Así es. Así que tu proceso es único, es parecido al otro. Dios no hace cosas repetidas. Ni los mismos mellizos, ni los gemelos que vienen en una misma bolsa tienen huella digital igual. Amén. Así que vive tu proceso, disfrútalo, aunque te duela, disfrútalo y dale gracias al Señor, porque no vuelves a pasar por lo mismo. Así que te doy gracias, te quiero dar un regalo Gracias a ti, Carla. y de parte del programa de Un Café con Aroma Fe. Gloria a Dios. Muchas gracias. Y es cierto, y Gracias, bueno, Señor. dejarte invitado a otro programa porque te faltó mucho por hablar, pero ya Dios mediante. Así que, bueno, y bendecir a todos ustedes, ¿cierto? Y Amén, te sí. bendigo, te doy Gracias. gracias Amén. por querer hablar de Dios. Sí. Te doy gracias por estar aquí y Gracias. por querer reconocer que sin Dios No soy nada. no somos nada. No somos nada, sí. Así que despídase de toda la gente. Ok. Bueno, gracias por ver el canal, gracias por escuchar mi testimonio. De verdad no ha sido fácil, no fue fácil porque estar aquí de este lado de la cámara, créanme, no es fácil. Pero siempre confiando de que Dios nos da la fortaleza, el entendimiento y la sabiduría para poder hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Y si es para Él, con mayor.
Que les vaya bien, gracias por escuchar y bueno, hasta un próximo episodio. Dios les guarde, Dios les bendiga Amén. y Dios les sobre y abunde en todo ámbito de su vida. Muchas gracias por la sintonía. Bendiciones. Chao, Amén. chao. Chao, gracias.